Shalom Obraja, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Hoy estamos estudiando Masechet Shabbat, página 24. Siguiendo en el segundo capítulo, vamos a concluir la primera de las Mishnayot del segundo capítulo y vamos a comenzar la segunda de ellas. Vamos a comenzar donde nos quedamos ayer, y es lo que está marcado en amarillo en la página que acabamos de compartir. Y dice así: Iba Eleo, los sabios del Bet Midrash les surgió una duda. Maule Askir Shohanuka Birkat Hamazon. ¿Cuál es la ley respecto a hacer mención de Hanukkah, es decir, agregando Al Anisim en el Birkat Hamazon? La Gemara esclarece la pregunta. Que van de Miderabanan Hu lo Matkirinan. Se ha dado que Hanukkah es una fiesta establecida por un decreto de los sabios y por lo tanto es menos importante en comparación con las demás festividades prescritas en la Torá. ¿No hacemos mención de ella en el Birkat Hamazon? Pregunta. ¿O Dilma, o acaso Mishum Pirsum Enisa Matkirinan? Entonces, ¿o acaso, por la importancia de divulgar el milagro de Hanukkah, si hacemos mención de la fiesta de Hanukkah en el Birkat Hamazon? La Gemara responde a la pregunta y dice: Amarraba Barrab Sejora, Amar Rabuna. Dijo Raba que dijo Rab Sejora en nombre de Rabuna. Eno Maskir, Veimbale Askir, Maskir Beoda. En Hanukkah, la persona que recita Birkat Hamazon no hace mención de Hanukkah en él, pero si quiere hacer mención de esta festividad, debe hacer mención de ella en la bendición del agradecimiento, es decir, la segunda verajá del Birkat Hamazon. Estudiamos en Masejet Berajot que el Birkat Hamazon está compuesto de 4 verajot, las 3 primeras que son de Oraita, que fueron fijadas por la Torá, más el Zimun, y la cuarta, Atov Emetiv, que fue fijada por los sabios en Yavne. Entonces dice, si se recuerda en la segunda, que es Nodeleja, la Birkat Haaretz y del agradecimiento. Rabuna Bar Yehudá, Ikla Lebe Rabba. Y en una ocasión, durante los días de Hanukkah, Rabuna Bar Yehudá llegó a la casa de Rabba. Sabar de Atkore Bebone Yerushalayim. Y tras completar comer pan, pensó en hacer mención de Hanukkah en la bendición de Bone Yerushalayim, es decir, la tercera. Ambrulehu Rav Sheshet. Kitfila ma tefila beodá, a Birkat Hamazon beodá. Le dijo Rav Sheshet, ¿sabes qué? Para que te acuerdes, la ley del Birkat Hamazon es como la ley de la tefila. Así como en la tefila se hace mención de Hanukkah en la bendición del agradecimiento, es decir, la bendición de Modin, similarmente, en el Birkat Hamazon, si se quiere hacer mención de Hanukkah, también se hace en el agradecimiento, es decir, en Nodeleja, la segunda veraja. Así vemos también que ocurre, por ejemplo, con el Ya'ale Beyavo. El Ya'ale Beyavo que nosotros agregamos en Rosh Chodesh en Shabbat, en Rosh Chodesh en Shabbat, en Yom Tov, nosotros lo agregamos en la verajá de Retzé, en la verajá de la Abodá, ¿bien? Que habla de la reconstrucción del Bet HaMikdash. Y de la misma manera, cuando nosotros lo agregamos en el Birkat Hamazon, lo hacemos en la verajá de Bonei Yerushalayim. Bien, Rahem Hashem Elokeinu al Israel Amach vel Yerushalayim Mirach. Y ahí se añade Ya'ale Beyavo. Entonces, de la misma manera, esa es la regla para acordarnos. Ahí donde lo agregamos en la tefilá, también lo agregamos en el Birkat Hamazon. La Gemara analiza una duda similar a la anterior. Iba y Eleu. Los sabios de Bet Midrash les surgió una duda. Maule Askir Rosh Chodesh be Birkat Hamazon. ¿Cuál es la ley respecto a hacer mención de Rosh Chodesh cuando agregando Ya'ale Beyavo, como acabamos de decir en el Birkat Hamazon? La Gemara aclara la duda. Dice, Imtim Selomar ba Hanukkah de Rabbanan lo tarij. Si quisieras decir que Hanukkah, por ser una festividad de los sabios, no es necesario decir al Anisim en el Birkat Hamazon, Rosh Chodesh de Oraita tarij. Entonces, Rosh Chodesh, que es una mitzvah, que es una fiesta de la Torah, sí sería necesario recitar Ya'ale Beyavo. O Dilma, o a lo mejor, que van de lo Asur, Beasiyat Melajá, lo Maskerinan. A lo mejor, porque los Jodes es un día en el que no está prohibido hacer trabajos, labores, como en Shabbat o en Yom Tov. Entonces, a lo mejor no es menos importante que un Yom Tov. Y entonces no hace falta mencionarlo en el Birkat Hamazon. Pregunta. La Gemara presenta 2 opiniones al respecto. Rab Amar Maskir. Rab dijo que hay que recordar los Jodes diciendo Ya'ale Beyavo. Rabbi Hanina Amar Eno Maskir. Rabbi Hanina, en cambio, dijo que no hay que hacer mención de los Jodes. Vamos a corroborar la postura de Rab ahora. Amar Rab Zerika Nekot de Rab Beyadja de Kae
Rabbi Oshaya Kabate. Dijo Rab Zerika, sujete la opinión de Rab en tus manos, pues Rab Oshaya opina lo mismo que él. Ditni Rabbi Oshaya, que enseñó Rabbi Oshaya en una veraita, Yamim sheyesh bahem korban musaf, kegon Rosh Chodesh vejulosh el moed. Es decir, la regla general que da Rabbi Oshaya es, en los días en los que hay la obligación de traer un korban musaf, una ofrenda de musaf, en aquellos días, cuando había Bet HaMikdash, hoy en día es cuando recitamos la tefilá de musaf, como por ejemplo en Rosh Chodesh y en Hol HaMoed, Arbit ve'shachrit u'mincha, mitpalel shemona esre ve'omer me'en ha'me'ora ba'avodah. En los restos de Arbit, Shachrit y Mincha, la persona deberá rezar el Shemoné Esre, la Midá, es decir, la tefilá individual, y recitar una plegaria que aluda a la ocasión, es decir, el Yalev Yabo, en la bendición de la Abodá, como hemos dicho, Retze, ¿verdad? Veimlo Amar Mahazirinoto, y si no lo dijo, se le hace repetir la Amidá para que vuelva a incluir el Yalev Yabo en el lugar correspondiente. Ven Bahen que dusha a la cos, y no hay en ellos en estos días la obligación de hacer kiddush sobre una copa de vino, y es Bahen Azkara Birkat Amazon, pero sí hay en ellos la obligación de hacer mención en el Birkat Amazon. Perdón un segundo, estoy poniendo aquí los participantes por ver si hay alguna pregunta. Muy bien, en el Birkat Amazon. Yamim Shem Bahen Korban Musaf, en los días en los que no hay obligación de ofrecer un Korban Musaf, Kegon, Sheni Bachamishi, Besheni Betaniyot, Umaamadot, como los lunes, los jueves, los días de ayunos públicos y los 4 días de los Maamadot, en los cuales los miembros de estos ayunan, es decir, esto lo trae la Gemara de Ta'anit, nos habla sobre, muy bien, Ta'anit, efectivamente, nos habla como cómo se estructuraba el pueblo en el servicio del Bet HaMikdash. Así nosotros estudiamos todos los martes, también Gemara un poquito más en profundidad. Ya estudiamos varias Masechtot, y entre ellas Masechet Ta'anit. Y estudiamos que los Kohanim hacen la Abodá, los Leviim están en el Lujal, y los Israelim están en los Ma'amadam. ¿Qué son los Ma'amadam? Cuando se ofrece el Korban Tamid, la ofrenda diaria, una por la mañana y una por la tarde, es una ofrenda del tzibur, es una ofrenda pública. Ahora preguntan los sabios y dicen, ¿y acaso una persona que trae una ofrenda personal puede ofrecerse esa ofrenda sin que él esté presente? Entonces, seguro que si es una ofrenda de todo el pueblo de Israel, debería estar presente todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Todos los días, todo el pueblo de Israel tendría que ir mañana y tarde para presenciar cómo se hace el Korban Tamid. Entonces, ¿qué establecieron los Ma'amadot? Es decir, turnos, gente que se iba turnando. Los que vivían en Jerusalén iban a Jerusalén a ver el Korban, y los que no vivían en Jerusalén y les tocaba estar de turno, hacían lo que se llama los Ma'amadot, es decir, que se reunían en las sinagogas y leían la obra de la creación. Cada día una parte de la parashá de Bereshit, y además ayunaban lunes, martes, miércoles y jueves. Bien, lunes no, domingo no, porque venían del Shabbat, y viernes no, para poder preparar Shabbat. Entonces a eso se refiere aquí con los 4 días en los que ayunan. Entonces dijimos, lunes y jueves, o los días de ayunos públicos y los 4 días que ayunan los que están en los Ma'amadot. No se añade, no se recuerda. Muy bien. La Gemara interrumpe la Bereitá para objetar y dice, Sheniva Hameshi, Maya Bid Taihu. Los lunes y los jueves, ¿qué hacen aquí mencionados junto con los ayunos? Esos días son iguales que cualquier otro día. No se tiene que agregar nada en la tefila de esos días. La Gemara corrige la Bereitá y dice, Ela, Sheniva Hameshi, Vesheni Shel Ta'aniyot Uma'amadot. Entonces, no está hablando de lunes y jueves normales. ¿Qué está hablando? Está hablando, también como dice el Tratado de Ta'anit, cuando la sequía se hacía mucho más fuerte, se decretaban una serie de ayunos, ¿sí? Que seguían una serie de 3, 7 y 3. ¿Y cómo era? Se ayunaba lunes, jueves y lunes. Y según se iba incrementando la dureza del ayuno, bien, se llegaba incluso a hacer la tefilá en la calle, y se ponía la gente ceniza, y así también lo explica la Gemara de Ta'anit.
en cuanto a lo que eran los ayunos por la sequía. Muy bien, entonces no está hablando de lunes y jueves normales, sino que está hablando de lunes, jueves y lunes, es decir, estas series de ayunos que la gente ayunaba para pedir la lluvia. Y también los 4 días de los mamadot. Muy bien. Arbid de Shachrit Minja, mitpalel shemone estre beomer meen hameora beshmona estre. Es decir, en los rezos, en esos días que hemos dicho, en los rezos de Arbid Shachrit Minja, se reza la amidad y se recita la plegaria que alude a esa ocasión, es decir, la plegaria de Anenu, en referencia a los ayunos. Y Veimlo Amar, Emma Hazininoto. Pero si no la dijo, no se le hace volver a repetir la mida. Veem Bahen Kedushat Alakos. Y por supuesto no se hace Kiddush sobre el vino porque es un día de ayuno. Veem Bahen Ajrazá Bebilkat Amazon. Y no hay en ellos ninguna obligación de hacer mención del asunto en el día, es decir, Anenu en el Birkat Amazon, de la noche anterior al ayuno. De lo que la verdad dijo, que en los días en los que hay obligación de ofrecer Korban Musaf, como los Jodes y Jolamoed, hay en ellos obligación de hacer mención de lo que se celebre en ese día en el Birkat Amazon. Y vemos que la postura de Rab Oshaya sigue la de Rab. Y Baeleu. A los sabios del Bet Midrash les surgió una duda. Maule Aski Shel Hanukkah Bemusafin. ¿Cuál es la ley respecto a hacer la mención de Hanukkah al Anisim en el rezo de Musaf de Rosh Chodesh o de Shabbat que caen en Hanukkah? Es decir, siempre en Hanukkah caen un Rosh Chodesh, porque comienza el 25. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora bien? Ha sido una caída bastante dura. Si alguien me puede hacer una señal como que se está escuchando bien, lo agradecería. Gracias, señor Ari, gracias. Perdón, no sé cómo se me desconectó, me caí, se me cortó la conexión a internet. Ok, muy bien. Entonces, no sé hasta dónde han escuchado, pero vamos a recuperar por aquí donde estábamos. Vamos a recuperar desde la última duda que hemos presentado, es decir, sin mencionar al Anisim en el Musaf de los Jodes o de Shabbat que cae durante Hanukkah. Levanto la mano, Celestina, perdón, te voy a dar la palabra, Celestina. No, ¿Escuchamos? no sé. No, no se puede. ¿Tiene una pregunta? No, no se puede. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Seguimos y entonces estábamos. La pregunta es, ¿hay que mencionar al Anisim en el Musaf de los Jodes o de Shabbat dentro de Hanukkah o no? A lo mejor, puesto que es un día, que si fuese un día común no habría Musaf, no hay que mencionar al Anisim en ese Musaf. O a lo mejor, un día que tiene la obligación de realizar 4 rezos, es decir, Abid, Shachrit, Musaf y Minja, es decir, el día de Hanukkah, que cae en Shabbat o en los Jodes, que requiere un rezo adicional, independientemente del motivo por que se exige ese requisito, por lo que se debe recitar al Anisim en él, al igual que en los demás rezos. Es decir, ¿se entiende?
La pregunta es, si yo voy a rezar Musaf, es decir, porque es Shabbat o porque es Rosh Chodesh durante Hanukkah, ¿tengo que mencionar Al Anisim o no tengo que mencionarlo? ¿Cuáles serían las dos vertientes de la... porque es lo que me genera la duda? A lo mejor, puesto que yo no estoy recitando Musaf por ser Hanukkah, sino que lo estoy recitando por ser Shabbat o por ser Rosh Chodesh, entonces no tengo que mencionar Hanukkah, o a lo mejor el hecho de que estoy rezando 4 tefilot en ese día es que independientemente de por qué las estoy rezando, en todas tengo que recordar la plegaria de Alan y Sim. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es lo que nos pasa con la Haftarah. Sabemos que tras la lectura de la Torah, nosotros en Shabbat y en Yom Tov, nosotros mencionamos una lectura de los profetas. Esta lectura de los profetas únicamente se hace por Shabbat o por Yom Tov. Bien, cuando llega Hanukkah y Shabbat, se lee el Haftarah, pero se lee por Shabbat. En las bendiciones del Haftarah no se menciona Hanukkah, a pesar de que el Haftarah, la temática del Haftarah es de Hanukkah, en la Berajá no se menciona Hanukkah. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el Haftarah únicamente porque es Shabbat, no porque es Hanukkah. Porque el resto de los días de Hanukkah no hago Haftarah. Entonces esta es la misma pregunta, pero aplicada al Nisim. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Rabuna y Rabiudá de Amre Tarbayu, Enomaski. Rabuna y Rabiudá ambos dijeron, el que reza Musaf de los Jodes o de Shabbat que cae en Hanukkah, no tiene que hacer mención de Hanukkah en esta oración. Rav Nachman y Rabbi Yohanan de Amre Tarbayu, Maskir, Rav Nachman y Rabbi Yohanan, ambos dijeron que sí que tiene que hacer mención de ella. Es decir, mención de Alan Isim en este Musaf de Shabbat o de Rosh Chodesh. Entonces vamos a comparar ahora las dos posturas. Y dice así. Dice, Amar Abaye le Rab Yosef. Le dijo Abaye a Rab Yosef. Ha de Rabuna, de Rabiudá, de Rabu. Dice, la postura de Rabuna y la de Rab Yehuda es la misma que la de Rab. De Amar Rab Gidel, Amar Rab, los Jodes Shechal Yod de Shabbat. Ya que dijo Rab Gidel, en nombre de Rab, en los Jodes que caen en Shabbat, Hamaftir Ben Avi, Be Shabbat, en los Jodes. Aquí trae otro ejemplo, lo mismo, ¿no? Lo que yo expliqué de Hanukkah, lo mismo pasa con los Jodes. En los Jodes, cuando los Jodes caen en Shabbat, se dice Haftarah, y la Haftarah que se dice en la bendición no se menciona Mekadesh a Shabbat de Israel Berasheh Hodashim. Únicamente se dice Mekadesh a Shabbat, que santificó el Shabbat. ¿Por qué? Porque si los Jodes hubiese sido un día de semana normal, no se diría Haftarah. Pero la Haftarah no la estoy diciendo por los Jodes, sino que la estoy diciendo por Shabbat. Entonces, no necesita hacer mención de los Jodes en la bendición posterior a la lectura. Shabbat y Naví de los Jodes. Porque si no fuera Shabbat, no habría la obligación de leer el libro del profeta en los Jodes. Y en el caso del Musaf en Hanukkah, también cabe decir lo que dijo Rav Gidel, que si no fuera los Jodes o Shabbat, no se recitaría el rezo de Musaf, y por eso en Hanukkah no tiene que recitar al Nisim en ese rezo. La Gemara rechaza la comparación. Midame, ya que esos son similares los casos del Musaf en Hanukkah y del Haftarah en los Jodes. Claro que no. Hatam, Naví de los Jodes, Lika Klal. Pues ahí en el caso del Haftarah, la obligación de leer el libro del profeta en los Jodes no existe en absoluto. Ajá, Ite Bearbit Beshachrit Uminja. Sin embargo, aquí, en el caso en el que se cuestionó si se debe hacer la mención de Hanukkah, es decir, el Alan Isim, en el rezo de Musaf de los Jodes o de Shabbat, existe la obligación de recitar Alan Isim en los demás rezos, en Arbit, en Shachrit y Minja. Entonces se puede arguir que dado que ese día requiere los 4 rezos, incluyendo en el Musaf, por lo tanto se debe recitar Alan Isim en ese rezo. Ela lehadamia, Amar Rab Ajdeboy, Amar Rab Matna, Amar Rab. Entonces, más bien, la postura de Rabuna y la de Rab Yudá se asemeja a esta enseñanza que dijo Rab Ajdeboy, que dijo Rab Matna en nombre de Rab. Yom Tov Shechal Yod de Shabbat, cuando Yom Tov cae en Shabbat, Hamaftir ben Avi, Beminja, Beshabbat, Eno Tzarich Leazkir Shel Yom Tov. Dice aquel que concluye la lectura de la Torah con la lectura del libro del profeta en el rezo de Minja de Shabbat. Antiguamente, dice aquí, se leía el libro de un profeta en Minja de Shabbat, costumbre que se extinguió en la época de los persas, cuando los persas dominaron la tierra de Israel. Así es como explica Rashi esta costumbre. Bien.
Entonces, perdón, eh, entonces aquel que lee el Haftarah y Minja de Shabbat no tiene la obligación de hacer mención de Yom Tov en la bendición posterior a la lectura. Sheile más Shabbat en Naví Minja Yom Tov. Pues si no fuera Shabbat, no habría lectura del profeta en Minja de Yom Tov. Y aunque en Shachri de Yom Tov se realiza la lectura del libro del profeta, de todos modos, puesto que la lectura que se hace en Minja no es por el día de Yom Tov, no se hace mención de él en esa bendición. Esta postura concuerda con la postura de Rabun y la de Rab Yehuda, la cual determinan que no hay que recitar al-Anisim en el Musaf de Rosh Hodesh o Shabbat, aún si hay que recitarlo en los otros rezos del día, como son Arbit, Shachrit y Minja. Muy bien, entonces pasamos al Amud Bet. Al Amud Bet, ¿dónde está mi Amud Bet? Perdón. Aquí está el Amud Bet. Entonces la Gemara establece la halajá. Dice, Belit ilgeta kehol hane shema atata. Y sin embargo no se estableció la halajá de acuerdo con todas estas enseñanzas, la de Rabuna y la de Rab Yehuda, la de Rab Gidel y la de Rab Ahdeboy. Ela, Quijá de Amar Rab Yoshua ben Levi, sino que se establece como lo que dijo Rab Yoshua ben Levi. Yom HaKippurim shechal liyot beShabbat, hamitpalel ne'ilah tzarich leazkir shel Shabbat. Cuando Yom Kippur cae en Shabbat, quien reza la Ne'ilah, que es un rezo propio de Yom Kippur, debe hacer mención de Shabbat. Yom Hu Shenitchayev be'arbat tefilot. Pues el día de Shabbat, cuando cae en Kippur, es un día en el que se tiene la obligación de rezar, de recitar 5 rezos. Perdón, 4. Dice aquí, Shachrit, Musaf, Minja y Ne'ilah. Y por lo tanto, se debe hacer mención de Shabbat en la Ne'ilah, al igual que en los otros rezos del día. Y por esa misma razón, se debe recitar los agregados correspondientes al día en todos los casos mencionados anteriormente. Es decir, cuando Kippur cae en Shabbat, durante todos los rezos de Shabbat se menciona Mekedesh Shabbat, Israel Beyom Kippurim. ¿Sí? Melach Mochel Besoleach Rabotenu, Belabonot Amo Israel, Umavira Shmotenu Bechoshana Beshana, Melach Al Kol Haaretz, Mekadesh a Shabbat Israel Beyom Kippurim. Entonces, de aquí se aprende que puesto que en los demás rezos se tiene la obligación de mencionar el Shabbat, a pesar de que la Ne'ilah es un rezo exclusivo de Kippur, como en los demás rezos se tiene que mencionar el Shabbat, aquí también. Entonces, lo mismo pasaría con el Al-Anisim. Es decir, dado que en las demás tefilot de Shabbat o de Rosh Hodesh, en Hanukkah se menciona el Al-Anisim, también en el Musaf de Shabbat o de Rosh Hodesh se debe mencionar el Al-Anisim cuando es Hanukkah. Kashi el Geta al Geta. Hay una contradicción entre este dictamen alágico y otro dictamen alágico. Amar, Tilgeta que Rabbi Yoshua ben Levi. Pues por un lado dijiste que la halajá es como la determina Rabbi Yoshua ben Levi. Bekaimalan el Geta que Raba. Y por otro lado establecemos la halajá como la determina la postura de Raba, la cual contradice la de Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Raba, Yom Tov shechal liyot beShabbat. De que dijo Raba, cuando Yom Tov cae en Shabbat, Shaliach Tzibur hayored lifnei ateva arbit eno tzarich leazkir shel Yom Tov. El oficiante que baja frente a la teba en arbit, es decir, sabíamos que el estrado donde reza el oficiante antes estaba abajo porque se rezaba en gradas y el oficiante estaba en la parte más baja. ¿Para qué? Para que se cumpla el versículo Mima amakim keratija, desde las profundidades yo te invoco. Entonces, ese oficiante que baja frente a la teba en arbit, es decir, la noche, antes de que, cuando comienza la fiesta, recita el rezo de Kone Shamayim Ba'aretz, es decir, sabemos que en Shabbat, el viernes por la noche, como la tefilá era muy corta, habíamos visto en Masejet Berajot, que dado que la tefilá era muy corta, porque únicamente tiene 7 bendiciones, entonces, para que a la gente le dé tiempo de volver en grupo, porque las sinagogas estaban alejadas, y como era de noche, se temía por el regreso a casa, entonces para que la gente pudiese volver junta, se agregó lo que se llama el Me'en Sheva, es decir, una verajá que dice el oficiante después de que todo el mundo dijo la amidá, que es un resumen de las 7 bendiciones de la amidá que hemos dicho en Shabbat. Y es Magenabot, Bidbaró, Mejayemetim, Bemamaro, ¿sí?
con ella Mainvares, Magenabot, Bidbaro, Mejayemetim, Bemamaro, esa es la Berajá Men Sheva. Entonces dice, el que baja frente a la Teba a recitar esa Berajá, no necesita hacer mención de Yom Tov. Sheilma le Shabbat in Shaliach Sibur Yored Arvid de Yom Tov. Pues si no fuera Shabbat, el oficiante no bajaría frente a la Teba en Arvid de Yom Tov para recitar este rezo. Es decir, el Men Sheva únicamente se hace porque es Shabbat, no se hace porque es Yom Tov. Vemos que según Rabba, no es necesario hacer mención de la festividad en un rezo que no corresponde a dicha festividad, lo que contradice la postura de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara rechaza la pregunta. Ají Ashta. Y así es como piensas comparar ahora los dos casos. Hatam, Bedinhu, de Afilo Beshabat Name los Tarich. Estos no son comparables, pues ahí, en el caso del Magen Avot, con el Shamaim Baaretz, Men Sheva, que hemos llamado, la ley establece que en Shabbat tampoco sería necesario recitarlo. Verabanan hu, de Takone, Mishum Sakana, y fueron los sabios quienes lo decretaron a raíz del peligro que había. Como no es obligatorio decir este rezo. Tampoco se necesita hacer mención de Yom Tov en él, como se hacen los otros rezos del día. Abalaja, Yom Hu, Shenitchayev, Arbat Tefilot, pero aquí, en el caso de la Neila, se tiene en este día la obligación de recitar 4 rezos, Shahid, Musaf, Mihai, Neila. Por lo tanto, el rezo de Neila es obligatorio recitarlo y no difiere de los otros rezos de este día. Última parte de la primera Mishnah del capítulo. Dice, Velo be'aliyah, velo be'chelev, Nahum Hamadi Omer, Madlikim be'chelev mebushal, Bajajamim Omerim, Echad mebushal, Bejad sheno mebushal, Madlikim bo. Es decir, tampoco se puede encender con aliyah, es decir, con la cola del cordero, ni con cebo. Nahum el Madi, en cambio dice, se encienden las lámparas de Shabbat con cebo cocido, y los sabios dicen, ni con cebo cocido, ni con cebo no cocido se encienden las luces de Shabbat. La primera pregunta, Jajamim Hainu Tanakama, aparentemente, la opinión de los sabios es la misma que la del primer sabio que habló en la Mishnah, el Tanakama. Pues de lo que él dijo, no se encienden las lámparas de Shabbat ni con cebo, lo bejelev. Entonces, se entiende que también se refiere a cualquier tipo de cebo. No obstante, dado que la Mishnah citó la opinión de los sabios por separado, forzosamente ellos difieren del primer Tana. Por lo que cabe preguntar en qué difieren. La Gemara responde, Ika Benayu. Esta es la diferencia que hay entre ellos. De Rab Verona a Mar Rab. Es decir, es justamente la diferencia está respecto a lo que dijo Rab Verona en nombre de Rab, según la cual está permitido encender las lámparas de Shabbat mezclando el sebo derretido con un poco de los aceites permitidos para que el encendido de las lámparas de Shabbat, de acuerdo con una de las opiniones, en efecto eso está permitido y según la otra está prohibido. Veló Mesaime. Sin embargo, partiendo de las palabras de la Mishnah, no se ha podido determinar qué opinión corresponde a cada uno de estos Tanai. Muy bien, llegamos entonces a la segunda Mishnah del capítulo, que dice, Emad likim be'shemen serfa b'yom tov, Bishmael Omer, Emad likim be'itran ni pene kavot Shabbat, V'chachamim matirim, v'chol hashemanim, be'shemen shum shemim, be'shemen egozim, be'shemen tzenonot, be'shemen dagim, be'shemen pakuot, be'itran uvneft, be'bitarfon Omer, Emad likim ela be'shemen zayit bilbad. Seguimos hablando de otro tipo de combustible. Y dice, no se encienden las luces de Shabbat con aceite para la quema en Yom Tov. Ya lo vimos en la Mishnah anterior. Traíamos toda una discusión sobre este Shemen Serefá, es decir, es un aceite que era de la terumá que se impurificó y que va a estar destinado a ser quemado. Yo no lo puedo utilizar para encender las luces de Shabbat cuando es además Yom Tov. ¿Por qué? O cuando la víspera de Shabbat de Yom Tov. ¿Por qué? Porque no se puede quemar Kodashim en Yom Tov. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dice, no se enciende con brea por causa de que se vea profanado el honor de Shabbat. ¿Por qué? Porque la brea o el alquitrán, al quemar, hacen humo, un humo muy feo y un olor muy desagradable, y entonces no va a ser agradable el ambiente de Shabbat. Y los sabios permiten encender con todos los tipos de aceites. Beshemen shumshemim, con aceite de sésamo, con aceite de nuez. Beshemen zenonot, con aceite de rábano. Beshemen dagim, con aceite de pescado. Beshemen pakuot, con aceite de calabaza.
Beitran, es decir, con alquitrán, ubeneft y con gasolina, con petróleo. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon por su parte dice, es más de quien ela beshemen zayid bilbat, únicamente se enciende con aceite de oliva. Muy bien, la Gemara, en la página anterior, citó las palabras de Rav Hizda, quien opina que la primera cláusula de la Mishnah se refiere a encender en Yom Tov cualquier lámpara con aceite de terumá impuro. La Gemara analiza la enseñanza de la Mishnah según esta opinión. Y dice así, Maitama, ¿cuál es el motivo de que en Yom Tov esté permitido encender lámparas con aceite de terumá impuro? No esté permitido, perdón. Si en Yom Tov se permite encender las luces con un fuego que ya estaba encendido, cuando su uso es necesario. Responde la Gemara y dice, Lefishen Sorfin Kodashim be Yom Tov, porque no se permite quemar Kodashim, es decir, objetos que tienen santidad inválidos durante Yom Tov. Y también se aplica un alimento, teruma, que se impurificó, el cual por tener cierto grado de santidad se compara con los Kodashim. La Gemara pregunta, Menahane Mile, ¿y de dónde se aprende esta ley? Amar Hizkiya, Vejentana de Hizkiya. Dijo Hizkiya y similarmente se enseñó una veraita en el Bet Amidrash de Hizkiya. Amar Kra dijo el versículo respecto al Korban Pesach, al sacrificio de la víspera de Pesach. Lo totiro mi menú ad boker, ve anotar mi menú ad boker, baesh tisrof. Es decir, no dejaréis nada de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. She'en Talmud Lomar ad boker. Aparentemente este versículo no está enseñando nada con la repetición de las palabras hasta la mañana. Es decir, lo totino mi menú ad boker, no lo dejarás hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemarás. Pero si ya entendimos, ¿para qué hay que repetir hasta la mañana 2 veces? No se está enseñando nada nuevo. Mátalo Lomar ad boker. Entonces, ¿por qué viene a repetir el versículo hasta la mañana? Baja Katuv, liten lo boker sheni lisrefato. El versículo viene a enseñarnos que se debe establecer la mañana siguiente al Yom Tov como el momento para la quema de estas sobras, pues por haber quedado invalidadas para su consumo, está prohibido quemarlas en la primera mañana de Pesach, es decir, cuando es Yom Tov. En consecuencia, el versículo se interpreta de la forma siguiente: y no dejaréis nada de él hasta la mañana, Yom Tov, y lo que quede hasta la mañana del primer día de la festividad, debéis aguardar hasta la mañana del segundo día de Pesach, y entonces lo quemaréis en el fuego. Y así pues, los Kodashim inválidos no se pueden quemar en Yom Tov. Es decir, del hecho de que aparece 2 veces en la mañana, está hablando de 2 días diferentes. Es decir, llega la noche de Pesach, cuando hacemos el Seder, bien, se comía el Korban Pesach. Lo que sobraba del Korban Pesach no se puede consumir. En la mañana ya no se podía consumir. Pero el Yom Tov no se puede quemar. Entonces, ¿qué es? Y lo que sobró en la mañana siguiente lo quemaréis cuando ya es Hol HaMoed, y a partir de ahí ya se puede quemar. Entonces, de aquí aprende que no se puede quemar Kodashim durante Yom Tov, porque si fuese que se pueden quemar Kodashim, no habría que esperar a la mañana siguiente cuando ya no es Yom Tov, sino que es Hol HaMoed. Abaye Amar, dijo Abaye. Amar Kra, dice el versículo con relación al Korban Musaf de Shabbat. Olat Shabbat de Shabbato, es decir, se debe ofrecer el Korban de Shabbat cada Shabbat. Velo Olat Hol be Shabbat, velo Olat Hol be Yom Tov. Y no se puede ofrecer, de aquí se deduce, que en Shabbat se ofrece únicamente el Korban Olá de ese Shabbat. Y que no se ofrece el Korban Olá de un día de entre semana en Shabbat, ni un Korban Olá de un día entre semana en Yom Tov. Por ejemplo, si no fueron quemados durante el día los miembros del Korban Atamid de la víspera de Shabbat o de Yom Tov, no deberán ser quemados una vez anochezca, ya que no es obligatorio quemar sus miembros en esos días, y con más razón, no se deberá quemar los Kodashim inválidos. Y Rabba Amar, otra fuente, otra opinión de dónde se aprende esto. Amar Kra dijo el versículo, respecto a las labores permitidas en Yom Tov, Hu levado ya'ase lachem. Es decir, cuando la Torah nos permitió hacer una serie de labores, específicamente, asher yachel lechol nefesh, toda aquella cosa que yo voy a hacer para preparar la comida, solo eso, dice la Torah, Hu levado ya'ase lachem, podréis preparar. Hu velo machshirin. Ahora, de la expresión, solo eso, Hu levado,
que está de más, ya que bastaría con decir que está escrito, excepto lo que cada cual deba comer, vosotros podéis preparar. Se aprende de lo siguiente, solo eso, la preparación de la comida, se permite realizar en Yom Tov y no los preparativos preliminares a ella, como forjar una brocheta para hacer carne o un cuchillo para cortar. Levadó, eso era lo que Ahora, levadó, de la palabra solo, veló, milá, shelo, bismaná. Se permite preparar comida en Yom Tov, pero no efectuar un berit milá fuera del tiempo establecido por la Torah. Es decir, cuando una persona, nace un bebé, sabemos que a los 8 días se hace Brit Milá, como hoy, Bezrat Hashem, tenemos un Brit Milá, ¿sí? Ayer hicimos un Brit Ishak online, y hoy vamos a hacer una Brit Milá online, ¿sí? Esto es lo que nos lleva a la situación actual, que todo se puede hacer online, casi todo. Entonces, vamos a hacer Brit Milá online. ¿Por qué? Porque el bebé nació hace 8 días. Entonces, a los 8 días exactos se tiene que hacer la Brit Milá. Incluso si es Shabbat. La Brit Milá doja Shabbat. Entonces, me fui. ¿Qué es lo que pasa si por alguna razón, Hasbe Shalom, el niño, no está en condiciones de que se le haga el Brit Milá? Es decir, tiene algún tipo de, está amarillo, tiene algún problema de salud que impide que el niño se le haga la Brit Milá a los 8 días. Entonces, se hace inmediatamente en cuanto el niño sana. ¿Qué es lo que pasa si ese niño sana y es Yom Tov? Entonces podríamos pensar que Doje Yom Tov o Doje Shabbat. Dice, no, la Brit Milá que es fuera de su tiempo ya no es Doje Shabbat ni es Doje Yom Tov. ¿Por qué? Porque dice levadó, solamente esas cosas que vas a hacer para comer, pero no, por ejemplo, una Brit que está fuera de su tiempo. De Atia Bekalba Homer. Dice que de no haber un versículo que lo prohibiera, se aprendería mediante un Kalba Homer, que está permitido realizarlo. Siendo así, podemos inferir que así como en Yom Tov no se efectúa un Brit Milá fuera de tiempo establecido por la Torá, pues no hay un tiempo fijo para su realización. Tampoco se queman los Kodashim inválidos, porque no hay un tiempo determinado para su quema. La Gemara expone la opinión de un sabio que deduce, mediante un razonamiento, la prohibición de quemar en Yom Tov los Kodashim inválidos. Rabashi Amar, dijo Rabashi, Shabbat, Shabbatón. Lo que dice el versículo con respecto a Yom Tov, Shabbat, día de reposo. Es decir, el versículo 20, en Vayikra. ¿Dónde tenemos este versículo? Shabbat, Shabbatón, Hulachem. Daber ben Israel, Bajodesh Hashevi, Bejad Lajodesh, Yelachem Shabbatón, Zichron Teruah Mikra Kodesh. Está hablando de Rosh Hashanah. Dice en el séptimo mes, en el primer día del mes, será para vosotros Shabbatón, un día de recuerdo del sonido shofar, Mikra Kodesh, que tiene una convocatoria de santidad. Bien, entonces, del hecho de que dice Shabbatón, refiriéndose a Rosh Chodesh, bien, entonces de ahí aprendemos, Aseh, es considerada una misvat Aseh. El hecho de Lishbot, en Yom Tov, el hecho de reposar de nuestro trabajo, estamos en la página 25, ¿sí? Se considera una misvat Aseh. Pues esta expresión da a entender que se debe cesar la realización de labores en este día. Y por ende, el que cesa sus labores cotidianas en Yom Tov cumple con una mitzvah aseh. Vejábale Yom Tov aseh velota aseh. Con lo cual resulta que la prohibición de realizar labores en Yom Tov constituye a la vez una mitzvah aseh, una mitzvah de acción, y una mitzvah lota aseh, una mitzvah de abstención. Ven aseh doje et lota aseh ve aseh. Y no es posible que el cumplimiento de la misvá aseh de quemar los korbanot inválidos desplace la misvá de no realizar labores en Yom Tov, que es una misvá lota aseh y también una misvá aseh. Es decir, tiene las dos cosas. Ahora bien, a pesar de que está permitido encender lámparas en Yom Tov, y por lo tanto debería permitirse encender también con aceite de teruma impuro, de todos modos se prohíbe hacerlo, pues como la quema de los demás kodashim inválidos, de los cuales no se obtiene provecho, está prohibida en Yom Tov, el aceite de teruma impuro no queda fuera de la regla que rige sobre todo este grupo. Con esto, llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, nos vamos a encontrar mañana
como siempre, en el mismo horario de 9:30 mañana. Y nuestro estudio de hoy, por supuesto, ha sido para la refuá shelema de todos los jolim que hay en el mundo por este virus, de todos los jolim que tienen cualquier otro tipo de enfermedad, particularmente de Yoab ben Miriam, Perla bat Esther, Dan ben Beruria, Benjamin Jacob ben Yitzhak, Nirit bat Esther, Sara bat Vivian, Nina bat Flavia, John Michel ben Rachel, Hannah bat Maris, y particularmente para la refuá shelema de la Yoledet, de la mamá del bebé, Hannah Beruria bat Abraham, y del bebé del Tinok Ben Hannah Beruria, que Kadosh Baruj Hu le dé el mérito, el zehut del Achnisob y Britosh el Abraham Avinu, y que lo haga crecer sano, fuerte, feliz, en la Torah, en la Mitzvot y en los Maasim Tovim. Tenemos entre nosotros aquí al Sandak de hoy, que sea también mucho más alto para él, que Kadosh Baruj Hu escuche tus tefilot en este día y que tengamos pronto el mérito de poder hacer clases no virtuales, sino clases presenciales y de encontrarnos todos y que Hashem mande muy pronto la Yeshua. Y todo esto que estamos estudiando lo podamos aplicar en el Bet HaMikdash. Que tengamos un buen día y nos vemos mañana.